Hola, mi nombre es Aido Manito Legado Avendaño y vengo a presentar mi parte del trabajo de la tarea 5, consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. A mí me correspondió la historia de la partida doble y su fundamentación. Bueno, voy a hablar primero del origen de la partida doble. Se sabe que pues la partida doble nació en la Edad Media como necesidad de llevar registro preciso de las transacciones comerciales de aquella época. El padre de la contabilidad. El padre de la contabilidad es Luca Pacioli, que publicó el libro Suma de Aritmética en 1494, siendo este el primer texto que escribe formalmente el método pues, de la partida doble, ¿sí? Que es el tema que estamos tratando. Evolución histórica. En el Renacimiento, la expansión del comercio impulsó la adopción del método de la partida doble. Esto quiere decir que, pues, al haber ya mucho comercio, sí o sí, o sea, se expandió también el método de lo de la partida doble, ¿sí? Para llevar control y registro de las transacciones en aquella época. En la revolución industrial se hizo necesario un mayor control financiero, ¿sí? Que pues es lo que prácticamente acabé de decir anteriormente, que pasó pues en el Renacimiento. En la era moderna, o sea, hoy en día, la partida doble se ha integrado como sistema contable digital. Esto quiere decir que pues ya hay literal, muchas herramientas digitales que nos ayudan a llevar un control financiero, se puede decir, ¿sí? Entonces, pues eso quiere decir eso de sistemas contables digitales. Principio de la partida doble. La partida doble nace de un hecho económico entre dos partes y se basa en la teoría de no hay deudor sin acreedor. Eso quiere decir que si compro un producto, yo siendo cliente, ese sería un deudor, ¿sí? Y el que me atiende, el dueño de la empresa, eso sí, o sea, el proveedor de dicho producto que yo compre, será el acreedor. Primero, pues las cuentas deben aumentar o disminuir siempre que exista un equilibrio financiero. En la partida doble se carga una cuenta cuando aumenta el activo, disminuye el pasivo y disminuye el capital. Cuando se abone una cuenta, debemos disminuir el activo y aumentar el pasivo y el capital. Componentes clave. Como componentes clave de esa partida doble, o sea, tenemos en cuenta las principales cuentas y registros, ¿sí? Que incluyen activos, que son los recursos controlados por la empresa, los pasivos, que son las obligaciones de la empresa, y el capital, perdón, que presenta la inversión de los propietarios de la empresa. ¿Sí? Además, que incluyen ingresos, que son las ganancias obtenidas por la empresa, y gastos, que son los costos incurridos para generar dicho ingreso. Fundamentación teórica. Los principios fundamentales incluyen la entidad contable, el periodo contable y la unidad monetaria. La entidad contable trata a la empresa como una entidad separada de sus propietarios. El periodo contable divide la vida de las empresas y periodos uniformes para la presentación de la información financiera, o sea, como cuentas, ¿sí? De registro, se puede decir. Unidad monetaria es la que establece todas las transacciones que registren en una moneda común, ¿sí? Digamos, si son transacciones internacionales, es la que encarga como ¿qué? De tener un registro en una sola moneda, ¿sí? O sea, un solo valor. ¿Sí? Entonces, pues, está la que encarga de eso. Las ventajas de la partida doble, pues son evidentes, ¿no? La partida doble ofrece una precisión en el registro contable, facilita la elaboración de estados financieros y ayuda en la detección de errores y fraudes. O sea, bueno, o sea, llevar este registro de la partida doble es bueno, por eso sí, o sea, ayuda a evitar estos errores o fraudes o, sí, o robos, como dicen por ahí, de una empresa o de una entidad. Sí, o sea, nos ayuda bastante ¿qué? O sea, la partida doble. Bueno. Muy buenas noches, mi nombre es Malorin Jablé de Espejo Triana, del curso Contaduría Pública de la Universidad Abierta y a Distancia. En este caso me corresponde la materia Epistemología, Teoría de Pensamiento Contable del curso 10 602A 1701 a cargo del tutor Kevin Cuesta. En esta ocasión les voy a hablar sobre la ecuación patrimonial. Inicialmente nos dice que la ecuación patrimonial o también llamada ecuación contable es una igualdad que consta de tres variables, en este caso activo, pasivo y patrimonio, donde el activo siempre debe ser igual a la suma de todos los pasivos y el patrimonio. Nos explica, digamos, como los términos básicos, donde nos dice que un activo es un recurso controlado por la microempresa o la entidad como resultado de sucesos pasados que más adelante o en un futuro nos va a generar beneficios económicos. Un pasivo es toda obligación actual de la empresa, microempresa o entidad surgida a raíz de sucesos pasados cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan beneficios económicos. Por último, nos dice que el patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa o entidad una vez deducidos todos los pasivos. Bueno, fundamento de la ecuación patrimonial. Dice que debemos entender que la empresa es totalmente independiente de los socios que conforman esta y para que la empresa pueda operar, que conforman, que pueda operar, eh,
que conforman dicha entidad o empresa, me enredé. Sin embargo, o sea, nos da a entender que debe cumplir como con ciertas cosas o ciertas situaciones para que pues pueda ser como tal una empresa. En este caso nos dice que debe contar con dinero en efectivo, mercancías, materias primas, oficinas y construcciones, ¿sí? Que esto es como lo básico que debería tener una empresa para poder estar en funcionamiento. Dice que el equilibrio de la ecuación patrimonial. Dice que el equilibrio de la ecuación patrimonial es toda aquella que representa un equilibrio entre los que se tienen de activos y lo que se tiene de pasivos y patrimonio, lo que quiere decir que es como una balanza que siempre tiene que estar igual. Sí, digamos, no pueden ser más los pasivos que los activos, no pueden ser más el pasivo y el patrimonio que los activos. No podemos estar, digamos, como debiendo más de lo que tenemos. Como ejemplo, podemos decir en un caso en el que el activo se aumenta, también el pasivo o el patrimonio debe incrementar en la misma medida o en la misma cantidad. Esto se debe a que, como ya hemos explicado anteriormente, la única forma de adquirir activos es mediante el funcionamiento que ofrecen los pasivos y el patrimonio. Caso contrario es cuando el activo disminuye mediante la disminución de pasivos o el patrimonio. En un caso puede ser cuando la empresa cancela un crédito que tenía con el banco. ¿Qué pasa cuando la ecuación patrimonial no se cumple? Bueno, en pocas palabras o técnicamente, pues la empresa o la entidad entraría en quiebra. Dice que cuando la suma de los activos no es igual a la suma de los pasivos y el patrimonio, o mejor, cuando la suma de los pasivos y patrimonio supera la suma de los activos, el equilibrio se verá roto o pues se romperá como tal. Y pues que no significa más que pues está en quiebra la empresa. La ecuación patrimonial no se cumple cuando la empresa debe más de lo que tiene. En este caso, cuando la suma de los pasivos es más alta o es mayor a los activos. Nos dice que siempre debe ser igual la suma de los activos y los pasivos y el patrimonio. Bueno, entonces, digamos, básicamente la ecuación patrimonial consta como de tres factores, ¿sí? Donde los pasivos y el patrimonio deben de estar en igual medida con los activos, ¿sí? Que es pues como lo que yo poseo. Yo no puedo, digamos, tener 10.000 pesos y deber 30.000, ¿sí? Porque entonces estaría, o sea, se habría roto el equilibrio y pues estaría en quiebra mi empresa. Bueno, esto, digamos, contablemente se hace a corte de fecha, una fecha específica, algo que se llama como los estados financieros, que es como el estado en el cual se encuentra la empresa, donde se discrimina los gastos, los costos, los pasivos, los activos, bueno, todo lo que... Mi nombre es Gisela Almena y a continuación explicaré el tema activos, pasivos y patrimonio. Activos. Se conoce como activos al conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa con los que ésta desarrolla su actividad económica. Como ejemplo de activos tenemos terrenos, máquinas, instalaciones, mercancías para la venta y dinero en efectivo, entre otros. Activos es igual a pasivos más patrimonio. Pasivos. Se conoce como pasivos a las obligaciones actuales, deudas que tiene una empresa frente a terceros generados en el ejercicio de su actividad. Como ejemplo tenemos préstamos bancarios, deudas a proveedores de mercancías y deudas como el sueldo de los trabajadores. Pasivos es igual a activos menos patrimonio. Patrimonio. Se define al patrimonio como la suma de las aportaciones de los propietarios modificadas por el resultado de operación del ente económico, es decir, es la diferencia entre el valor de sus activos y sus pasivos. Pasivo es igual a activos menos pasivos. Gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Eliana Miranda y pertenezco al programa de Contaduría Pública. El rol que yo escogí fue el de auxiliar contable y el tema ingresos. Bueno, básicamente los ingresos son los incrementos al patrimonio neto, distintos de las aportaciones de fondos a la entidad por parte de los propietarios. Es una consecuencia de la actividad económica de venta de bienes o prestación de servicios, o como consecuencia de las variaciones en el valor de activos y pasivos que se deben reconocer contablemente. Bueno, los ingresos se clasifican en dos grupos. Primer grupo, aquellos que se imputan al resultado del periodo. Son aquellos ingresos que tienen en cuenta para determinar el resultado, beneficio o pérdida contable de un periodo. El segundo son aquellos no considerados resultados del periodo y que se imputa directamente como un aumento del patrimonio neto. Les voy a mencionar algunos ejemplos de acuerdo a lo mencionado anteriormente. Ejemplo, los ingresos imputados del resultado del periodo son, por ejemplo, uno de explotación, que esos pueden ser, por ejemplo, venta de mercaderías, prestación de algún servicio, ingresos diversos, ya sea por comisiones o por arrendamiento. Estos son algunos de imputados del resultado del periodo. Los imputados directamente al patrimonio neto pueden ser ajustes por cambios de valor. Ejemplo, beneficios en el valor de instrumentos financieros disponibles para la venta. Esos pueden ser algunos de los ejemplos que pueden relacionarse para lo que mencioné anteriormente. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Dayana Piñeros. A continuación les vengo a socializar el tema de gastos. ¿Qué son los gastos? Los gastos se
refieren a los desembolsos de recursos financieros realizados por una entidad para adquirir bienes y servicios necesarios para su funcionamiento y operación, como por ejemplo los sueldos de los colaboradores, el alquiler de sus oficinas o la adquisición de materia prima. Clasificación de gastos. Están los gastos directos que están íntimamente ligados con la elaboración del producto o prestación del servicio, por lo que afectan de manera directa la fijación de los precios. Entre ellos encontramos la mano de obra, las tasas de envío, el transporte y logística, entre otros. Están los gastos indirectos. Estos no están directamente relacionados con la fabricación del producto, pero también son necesarios dentro de la organización. Algunos de ellos son el mantenimiento o pago de sueldo a promotores, entre otros. Gastos fijos son aquellos que se caracterizan por mantener más o menos el mismo importe en el largo plazo o cada mes, así como el alquiler, los servicios públicos o pago de nóminas. Los gastos variables. Estos varían de importe según las circunstancias o el volumen de las diferentes operaciones llevadas a cabo por cada empresa, lo que les hace difíciles de prever. Este tipo de gastos abarcan impuestos y tributos, pago de horas extra a los empleados, administrativos, etc. Tipos de gastos dentro de una empresa. Están los gastos administrativos, los gastos financieros y los gastos de venta. Los gastos administrativos son los gastos que son necesarios para el funcionamiento básico de la empresa, pero que no están asociados con la fabricación del producto. Los gastos financieros son aquellos recursos de terceros que una empresa utiliza para cumplir un objetivo determinado, como intereses y comisiones a entidades financieras. Los gastos de venta son todos los que se requieren para completar el proceso de venta de los productos o servicios, es decir, lo que se destinan a la distribución, entrega, promoción y postventa. Los gastos de venta y de administración junto con los generales conforman los gastos operacionales de un negocio.